Muchas gracias por estar ahí nuevamente. Hoy vamos a dedicarnos a introducirnos en el proceso de la Ilustración en Europa y América, lo que nos permitirá contextualizar en la siguiente sesión si ese proceso puede ser definido como tal en España. ¿En qué consistió? Y sobre todo, algo a lo que queremos llegar, saber si se dio o no este proceso en España. Desde el punto de vista de mayor amplitud, la Ilustración fue un movimiento intelectual, filosófico y cultural que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII. Tuvo gran influencia sobre los procesos sociales y políticos de Europa y América hasta principios del siglo XIX. Este movimiento es conocido también como iluminismo, porque consideraba que la razón era la luz que iluminaría el conocimiento humano para sacar a la humanidad de la ignorancia y de esta manera construir un mundo mejor. Por esta razón, el siglo XVIII es llamado el siglo de las luces. Se difundió entre la burguesía y sectores de la aristocracia. Sus ideas se discutían en salones de la alta sociedad donde se reunían filósofos, científicos, artistas, literatos, etc. En la revisión del concepto, algunos historiadores como Polazar plantean la Ilustración como una reacción de una sociedad o una parte de esa sociedad entre la que se encuentra la burguesía emergente contra la resignación, los privilegios de la nobleza y el clero, la concepción escolástica de Dios y las continuas guerras de religión y los impuestos abusivos. Para ello, se recurre al pensamiento racional y la experimentación científica como fuente de conocimiento. Lo que se abre es un proceso al cristianismo tal y como se había entendido hasta ese momento. Pero siempre hay peros. La monarquía hispánica había sido la defensora del catolicismo, de las guerras de religión y las derivadas por mantener su hegemonía en los siglos XVI, XVII y comienzos del XVIII. Campeona de la Contrarreforma y una de las sociedades más conservadoras de Europa. La preeminencia de la nobleza y el clero implicaban, en España, un desprecio del trabajo y un escaso desarrollo de la burguesía, salvo en algunas regiones periféricas. En estas condiciones, varios autores cuestionan que se produjera un movimiento de Ilustración como el de Inglaterra, Francia o Alemania. Hubo, quizás, una Ilustración muy moderada y en parte una de sus derivadas, el despotismo ilustrado impulsado por los reyes borbones. Lo veremos en detalle en la próxima sesión. Para entender si en España hubo o no un proceso de Ilustración, debemos aproximarnos mínimamente a ese proceso en el resto de Europa y América. Vamos, en esta sesión, a realizar un sucinto repaso de los protagonistas más destacados y las obras o sucesos que impulsaron la Ilustración. El cambio más importante es que se cuestiona la religión como fuente de interpretación del mundo, dando lugar a dos corrientes de pensamiento. Por una parte, el empirismo, que considera la experiencia como origen del conocimiento, que define los sentidos como vía del aprendizaje. Es el llamado método científico. Por otra, tenemos al racionalismo. La fuente del conocimiento es la razón humana. Todo lo que puede llegar a conocerse es explicado por leyes universales. Lo que vemos aquí es la síntesis de lo que vamos a desarrollar a lo largo de esta sesión, la línea de tiempo de la Ilustración. Hay una serie de filósofos, científicos, escritores, artistas, insertados en una serie de sucesos fundamentales que van a definir cuál fue el desarrollo de la Ilustración. En cuanto a los hechos, quiero que piensen en tres momentos fundamentales. Por una parte, la Revolución Inglesa de 1688, que dio lugar a la monarquía parlamentaria, es decir, descartar la monarquía absoluta por primera vez en este tiempo.
Por otra parte, tenemos a el proceso de independencia de los Estados Unidos de América, que se constituye en el primer Estado democrático y liberal del mundo. Y culminamos con la Revolución Francesa y uno de los hechos que todavía están influyendo porque no está conseguido en su plenitud, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano desde la perspectiva de que todos nacemos iguales. El primer exponente de todo este proceso fue Francis Bacon, 1561-1626. Fue un filósofo, político, abogado y escritor inglés, padre del empirismo filosófico y científico. Él propone una lógica distinta de la aristotélica en una obra que se llama el Novum Organum. El Novum Organum, o Indicaciones relativas a la interpretación de la naturaleza, concibe la ciencia como una técnica que puede dar al ser humano el dominio sobre la naturaleza. Trata sobre la lógica del procedimiento técnico-científico que se contrapone a la aristotélica, cuyo tratado se titulaba precisamente Organum. Así pues, dice Bacon, la inteligencia humana debe apropiarse de los instrumentos eficaces para dominar la naturaleza, algo descuidado por Aristóteles. Este instrumento son los experimentos, que interpretan y dan forma a los datos de la experiencia sensible, el llamado empirismo. El segundo hito del pensamiento ilustrado lo constituye René Descartes, 1596-1650. Fue un filósofo, matemático y físico francés considerado como el padre de la filosofía moderna y uno de los protagonistas con luz propia en el umbral de la revolución científica. Su obra fundamental y más conocida es el Discurso del método, que está escrito de manera amena para los principiantes que deberían abordar la filosofía cartesiana a través de su obra. Reconoce el papel de las matemáticas a través de sus aplicaciones mecánicas para disminuir el trabajo de los hombres y declara su admiración por la exactitud. Para él, la razón tiene que ser entendida como la facultad de distinguir lo verdadero de lo falso. Es, pues, la luz que hace posible el conocimiento que produce la ciencia como sabiduría. Thomas Hobbes, 1588-1679. Fue un filósofo inglés considerado uno de los fundadores de la filosofía política moderna. Su pensamiento se formó en estrecho contacto con los círculos europeos de René Descartes, Pierre Gassendi y Galileo Galilei. Hobbes pone las bases de lo que se llama la teoría contractualista. Junto con los dos tratados sobre el gobierno civil de John Locke y el contrato social de Rousseau, el Leviatán es una de las primeras obras de entidad que abordan la naturaleza humana, el origen de la sociedad y cómo se organiza la misma. En Leviatán, Hobbes expuso su doctrina de la fundación de estados y gobiernos legítimos y creó una ciencia objetiva de la moralidad. Esto dio lugar a la teoría del contrato social. Leviatán fue escrito durante la Guerra Civil Inglesa. Gran parte del libro se ocupa de demostrar la necesidad de una autoridad central fuerte para evitar el mal de la discordia y la guerra civil. Varus, o Benedicto, si lo decimos en castellano, Spinoza, 1632-1677. Varus Spinoza fue un filósofo neerlandés de origen sefardí hispano-portugués. Concretamente, sus abuelos eran de Espinosa de los Monteros, en la provincia de Burgos, que tuvieron que huir con las persecuciones religiosas de Felipe II. Heredero crítico del cartesianismo, está considerado como un ateo tanto por la religión judía como por la cristiana. Spinoza niega claramente que Dios pueda tener personalidad o consciencia.
Dios, dice, no tiene ni inteligencia, ni sensibilidad, ni voluntad. No actúa según finalidades. Por lo tanto, el Dios distante y indiferente de Spinoza es la antítesis del concepto de un Dios antropomorfo y paterno que se interesa por el destino de la humanidad. En su obra Tratado Teológico Político, señala que si los hombres pudieran conducir sus asuntos de forma favorable, pues no serían víctimas de la superstición. Pero el hecho es que todos estamos expuestos a contrariedades diarias que nos empujan hacia lo irracional. Para él, esa religión salvadora. Para Spinoza, Dios y el universo son una misma cosa, son equivalentes, lo que se llama panteísmo. Isaac Newton, hay controversias sobre su fecha de nacimiento y muerte, pero podemos quedarnos que vivió entre 1642 y 1727. Fue el científico por excelencia, físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. Autor de Principia Mathematica, donde describe una de las cosas que todavía están vigentes, la ley de gravitación universal, y establece las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. Entre sus descubrimientos científicos destacan los trabajos sobre la naturaleza de la luz y la óptica, que se presentan principalmente en su obra Optics, y en matemáticas es el que desarrolla el cálculo infinitesimal. Newton comparte con Leibniz el crédito por el desarrollo del cálculo integral y diferencial, base de la actual informática, que utilizó para formular sus leyes de física y astronomía. También contribuyó en otras áreas de las matemáticas, desarrollando el teorema del binomio y las fórmulas de Newton-Cotes. El primer acontecimiento político, fruto de esta corriente de pensamiento que revisaba la concepción del mundo hasta la fecha, fue la Revolución Inglesa, también conocida como Revolución Gloriosa, que fue el derrocamiento de Jacobo II en 1688 por una unión de parlamentarios y el statuder, que significa lugarteniente, holandés, Guillermo de Orange, que era yerno de Jacobo II al estar casado con su hija María. Jacobo II era un rey católico y absolutista que creía en el derecho divino a la corona. Pero la Revolución Inglesa produjo la Declaración de Derechos del Parlamento, con la que se erradicó la posibilidad de una monarquía católica absoluta en las Islas Británicas. Los poderes del rey fueron restringidos. Ya no podía suspender las leyes, crear impuestos o mantener un ejército permanente durante tiempos de paz sin el permiso del Parlamento. Desde 1689, Inglaterra y más tarde el Reino Unido ha sido gobernado por un sistema de monarquía parlamentaria y lo ha sido de manera ininterrumpida. Desde entonces, el Parlamento ha ganado cada vez más poder y la corona lo ha perdido progresivamente. John Locke, 1632-1704, fue un filósofo y médico inglés, uno de los primeros pensadores del empirismo inglés y conocido como el padre del liberalismo clásico. Influido por las ideas de Francis Bacon, realizó una importante contribución a la teoría del contrato social. Su trabajo afectó al avance sobre el conocimiento humano y la filosofía política. Sus escritos influyeron en Voltaire y Rousseau, pensadores de la Ilustración francesa, así como en los revolucionarios estadounidenses. Sus contribuciones al republicanismo clásico y la teoría liberal se reflejan en la Declaración de Derechos de 1689, resultado de la Declaración Gloriosa que acabamos de ver, y también en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. Por otra parte, la teoría de la mente de Locke, en su Ensayo del entendimiento humano,
su obra más conocida, es citada como el origen de las concepciones modernas de la identidad y del yo, que figuran de forma destacada en las obras de filósofos posteriores como Hume, Rousseau, Kant. Locke fue el primero en definir el yo como una continuidad de la conciencia. Gottlieb Leibniz, 1646-1716, fue un filósofo, matemático, lógico, teólogo, jurista, bibliotecario y político alemán. Se le reconoce como el último genio universal. Él creó el término teodicea en su obra Ensayo de Teodicea acerca de la bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del mal. Si bien Leibniz se refería con teodicea a cualquier investigación cuyo fin fuera explicar la existencia del mal y justificar la bondad de Dios, Leibniz, con este ensayo, no justifica la existencia de un Dios aconfesional, sino del Dios de los cristianos con su visión del hombre, del mal y del mundo. Con su afirmación de que vivimos en el mejor de los mundos posibles, le atrajo a Leibniz numerosas burlas, especialmente de Voltaire, que lo caricaturizó en su novela cómica Cándido, donde ante un terremoto en las puertas de Lisboa y estando todos ahogándose, pues se burla de que ese era uno de los mejores mundos posibles. Menospreciado en su época por su mezcla de filosofía y teología, es reivindicado a partir de 1900, cuando Bertrand Russell publicó su estudio de la metafísica de Leibniz. James Anderson, 1678-1739. Fue un pastor presbiteriano y masón escocés, coautor, junto a John Theophilus de Saguiers, de la primera Carta Constitucional de la francmasonería moderna o especulativa. Desde la Edad Media existían sociedades herméticas de canteros, masones operativos, constructores de catedrales góticas que guardaban celosamente los secretos de su simbolismo, según ha explicado Fulcanelli en El misterio de las catedrales. En el siglo XVII, Anderson y de Saguiers publican la Constitución de los francmasones, conocida como las Constituciones de Anderson, en donde dan paso a la masonería especulativa, sociedades secretas en las que ya no construyen catedrales de piedra, sino que el edificio que habrá de levantarse tendrá que ser la catedral del universo, es decir, la misma humanidad. La masonería se convertirá en el lugar de encuentro de hombres cultos, con inquietudes intelectuales, interesados por el humanismo como fraternidad por encima de las separaciones y de las oposiciones sectarias. La influencia de las sociedades masónicas en la difusión de la Ilustración resultó decisiva. François-Marie Arouet, conocido como Voltaire, 1694-1778. Fue un escritor, historiador, filósofo y abogado francés que perteneció a la francmasonería y figura como uno de los principales representantes de la Ilustración. Voltaire defendió la tolerancia por encima de todo. La labor del hombre, decía, es tomar en su mano su propio destino, mejorar su condición, garantizar, embellecer su vida con la ciencia, la industria, las artes y por una buena política de las sociedades. Para él, la vida en común exige una convención, un pacto social para preservar el interés de cada uno. Exiliado en Londres entre 1726 y 1729, a su regreso a Francia se dedicó a fomentar la tolerancia y combatir el fanatismo. Y en último lugar, a difundir el pensamiento del científico Isaac Newton y las ideas político-liberales del filósofo John Locke, publicando en francés sus cartas filosóficas o ingleses, que hicieron aparecer a la sociedad francesa como atrasada e intolerante, causando gran controversia y escándalo. Y así fue. En efecto, Condorcet, en Vida de Voltaire, escribió: esta obra fue para nosotros el inicio de una revolución. Charles Louis de Secondat,
barón de Montesquieu, 1689-1755, fue un filósofo y jurista francés cuya obra se desarrolla en el contexto de la Ilustración. Su pensamiento debe ser enmarcado dentro del espíritu crítico de la Ilustración francesa, patente en rasgos como la tolerancia religiosa, la aspiración de libertad y su concepto de la felicidad en sentido cívico. Se le considera el precursor del liberalismo y en su obra El espíritu de las leyes elaboró la teoría de la separación de poderes, tesis que serviría como modelo y punto de partida a los gobernantes posteriores de los siglos XVIII y XIX, aunque no fue el único en tratar el tema. La estructura que presenta sobre la división de poderes está influenciada por la práctica constitucionalista británica, donde existen sistemas de frenos, contrapesos y controles correspondientes a un modelo racionalista. Montesquieu atribuye al Parlamento el poder legislativo con la sanción real de la ley, el ejecutivo al gobierno y el judicial a los tribunales de justicia. Denis Diderot, 1713-1784, fue una figura decisiva de la Ilustración como escritor, filósofo y enciclopedista. Concretamente, en la Enciclopedia o Diccionario razonado a las ciencias, las artes y los oficios, extensa obra editada entre los años 1751 y 1772 en Francia, bajo la dirección de Denis Diderot y Jean Le Rond d'Alembert. Su propósito fue reunir y difundir en un texto claro y accesible los frutos del conocimiento y del saber acumulados hasta entonces a la luz de la razón. De esa manera, expone la ideología laicista, pragmática, materialista y burguesa de la Ilustración. Contiene 72.000 artículos de más de 140 colaboradores, entre ellos Voltaire, Rousseau, el barón Holbach o Turgot, por citar algunos. Se la considera una de las más grandes obras del siglo XVIII, no solo por ser la primera enciclopedia francesa, sino también por contener la síntesis de los principales conocimientos de su época en un esfuerzo editorial considerable para su tiempo. Jean-Jacques Rousseau, 1712-1788. Ciudadano suizo francófono. Fue a la vez escritor, pedagogo, filósofo, músico, botánico y naturalista. Mantuvo grandes diferencias con otros representantes de la Ilustración como Voltaire. Mientras que Hobbes pensaba que el hombre era un lobo para el hombre, malo en su esencia, Rousseau considera que el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe después. Emilio o la educación es una novela filosófica educativa. Rousseau, partiendo de su idea de que la naturaleza es buena y que el niño debe aprender por sí mismo en ella, quiere que el niño aprenda a hacer las cosas, que tenga motivos para hacerlas por sí mismo. Rousseau coloca la base para una educación capaz de formar a un hombre verdadero, porque ante todo hay que formar al hombre. Formar al hombre es la primera tarea. La segunda es formar al ciudadano, pero no se puede formar a ambos al mismo tiempo. En otra de sus obras, El contrato social, defiende una comunidad que cede sus derechos individuales en favor de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Thomas Jefferson, 1743-1826. Principal autor de la Declaración de Independencia, fue el tercer presidente de los Estados Unidos de América del Norte, ocupando el cargo entre 1801 y 1809. Como filósofo político, Jefferson era un hombre de la Ilustración y conocía a muchos líderes intelectuales en Gran Bretaña y Francia. Jefferson redactó el primer borrador de la Declaración, aprobada el 4 de julio de 1776, hecho ocurrido en medio de la guerra entre las 13 colonias británicas de América del Norte y el Reino de Gran Bretaña, entre 1775 y 1783. La causa del conflicto fue el injusto trato que Gran Bretaña infligía a los colonos, que aportaban impuestos a la metrópoli, pero no tenían los medios para decidir sobre los mismos,
por lo que se sentían marginados y no representados. Los independentistas edificaron el primer sistema político, liberal y democrático del mundo, alumbrando una nueva nación que incorporaba las ideas revolucionarias que propugnaban la igualdad y la libertad. Eran una sociedad colonial formada por oleadas de inmigrantes y no existían en ella los rasgos característicos del rígido sistema estamental europeo. Immanuel Kant, 1724-1804. Fue un filósofo y científico alemán de la Ilustración. Fue el primero y más importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán. La ética kantiana es conocida por afirmar que existe una única obligación moral, a la que llamó el imperativo categórico, y se deriva del concepto del deber. En Sobre la paz perpetua expone la idea de que la paz se podía asegurar a través de las repúblicas constitucionales y la cooperación internacional, y que quizá esta podría ser la etapa culminante de la historia. En 1784 participó en una encuesta del periódico alemán Berlinische Manuskript con una respuesta sobre ¿qué es la Ilustración? Kant dijo: la Ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia, sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. Sapere aude, ten el valor de servirte de tu propia razón. He aquí el lema de la Ilustración, señaló. Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791. Fue un compositor, pianista, director de orquesta y profesor del antiguo arzobispado de Salzburgo, considerado como uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia. La colaboración musical de Mozart con las logias masónicas comienza antes de su ingreso. El 14 de diciembre de 1784, Mozart se convirtió en francmasón y fue admitido por la logia Zur Poltergeist. Los francmasones usaron música en sus ceremonias y adoptaron la visión humanista de Rousseau en el significado de la música. El propósito de la música era extender los buenos pensamientos y la unidad entre los miembros. En la ópera La flauta mágica, estrenada en 1791, cuando el emperador Leopoldo II trataba de prohibir la masonería, el tema de la lucha entre la luz y la oscuridad es un símbolo recurrente de las enseñanzas masónicas. Lo mismo que el encumbramiento del individuo por encima de cualquier título nobiliario. En Fígaro, el protagonista es una persona de clase baja que es un héroe y en cambio el conde Almaviva es el villano. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político, con periodos de violencia, que suprimió la monarquía. Se inició en 1789 con la proclamación del Tercer Estado y terminó en 1799 con el golpe de Estado de Napoleón. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa el 26 de agosto de 1789, es uno de los muchos documentos fundamentales de la Revolución Francesa en cuanto a definir los derechos personales y los de la comunidad, además de los universales. Influida por la doctrina de los derechos naturales, los derechos del hombre se entienden como universales.
La Declaración considera legítima la revuelta de los diputados contra la monarquía absoluta, al declarar como derecho imprescindible del hombre la resistencia a la opresión. Es la consecución de la filosofía de la Ilustración. Los derechos naturales y permanentes del hombre, que son anteriores a los poderes establecidos y son considerables como aplicables en cualquier lugar y en cualquier época. El artículo primero de esa Declaración de Derechos decía: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Hemos concluido nuestro breve viaje en el tiempo por la Ilustración en Europa y América. Les agradezco su atención y espero que les sirva para reflexionar, comentar, contrastar, crearse su propia idea de este proceso. Como ya les avancé, en la próxima sesión trataremos sobre si se produjo o no Ilustración en España. Nuevamente me despido